Aquí tenemos el rectificador de media onda con transformador. Aquí podemos ver la entrada de corriente alterna que entra por aquí y por aquí. Tenemos un diodo conectado aquí, este diodo que está aquí, la salida por cátodo. Y vamos entonces a medir la entrada de corriente alterna. Aquí está el osciloscopio conectado a la entrada. Esta es la fuente que proviene de un transformador de 27 volts. El osciloscopio está conectado entre un terminal de entrada de la fuente de corriente alterna y vamos a conectarlo con la sonda aquí a la entrada del diodo y vamos a verificar la forma de onda. Entonces aquí podemos ver la entrada de corriente alterna en tiempo real. Yo puedo parar aquí, puedo iniciar el osciloscopio también. Aquí en las mediciones, en la parte de abajo vemos que hay un voltaje máximo de 41.4 y el voltaje RMS de 28.7 voltios. Voy a tratar de ajustarlo a 27, 27.5, vamos a dejarlo así. El voltaje pico entonces nos queda en 39. Ayer nos estaba dando 38, creo, si no estoy mal. El periodo 16 milisegundos porque es una onda de corriente alterna. Ahora voy a cambiar el osciloscopio y lo voy a colocar en la salida del diodo. Y ahí tenemos la media onda en la salida del diodo. Conduce durante el periodo positivo, semiperiodo positivo y luego viene prácticamente a cero y luego otra vez de nuevo. Tenemos ahora el mismo voltaje máximo, que esto se mide de la línea cero hasta el pico positivo. Pero tenemos un voltaje RMS de 19.3 volts. Ese sería el voltaje medido en un multímetro en corriente alterna. Él trata de hacer allí una raíz cuadrática media de los valores de la onda seno durante la salida del rectificador de media onda. Pero este voltaje no es interesante. El que es interesante es la media, que es el voltaje DC, que es 12.1 voltios, según los cálculos que habíamos hecho ayer. El mismo periodo de 16 milisegundos. Entonces ahí pueden ver la forma de onda de corriente alterna. Vamos a estudiar ahora el rectificador. De onda completa con derivación central. Este rectificador lleva su nombre debido a que el transformador tiene un tap o una derivación central aquí. Este sería el primario. Aquí vamos a alimentar con 120 volts. Este punto central es el de 0 volt. Por eso se llama rectificador de onda completa con derivación central. Entonces aquí colocamos un diodo y aquí colocamos el otro diodo. Estos dos terminales los unimos y conectamos esto a un punto de referencia de tierra. Lo mismo el punto cero también lo colocamos a la tierra. O sea que estos dos puntos tienen continuidad. Aquí tenemos un voltaje pico entre este punto y este punto. Tenemos voltaje pico. Si yo mido entre este punto y este punto, voy a tener un voltaje al RMS al cual se le puede obtener voltaje pico. Pero si mido también entre este punto y este punto, voy a obtener un voltaje pico dividido entre 2. O sea, este dividido entre 2, porque estos dos devanados son iguales. Entonces aquí tengo voltaje pico sobre 2 y voltaje pico sobre 2. No lo pierdan de vista. Este sería el D1 y el D2. Entonces veamos cómo
¿Cómo sucede aquí? La rectificación. Bueno, hay algo muy importante que les debo decir y es que los transformadores cuando tienen dos punticos aquí están indicando que los terminales de salida no están cruzados, por lo tanto no desfasa. O sea, es decir, eh, la corriente entraría por aquí y aquí entraría por aquí. O sea que no está desfasando. Porque recuerden ustedes que por la ley de Lenz, según las pruebas que le hicimos al transformador, la prueba de polaridad, la corriente inducida va en sentido contrario. Entonces cuando los transformadores en el esquema tienen dos punticos aquí, está indicando que este punto y este punto tienen el mismo semiperiodo. Esto es porque los terminales en la bornera del transformador están cruzados. Entonces, para poder entender esto, vamos a colocar los dos punticos. Significa que si aquí aparece un semiciclo positivo, aquí también va a aparecer, porque no está desfasando. ¿Ya? Aquí aparece un negativo del otro lado del voltaje pico. Y acá también aparece un negativo en el punto cero. Entonces, ¿cómo quedan polarizados los diodos? Entonces, aquí tenemos un positivo acá. Y por este lado tenemos un negativo. Entonces, de salida de este diodo ya queda polarizado inversamente. ¿Por qué? Porque este mismo negativo se refleja por aquí. Y ya este diodo no va a conducir porque tiene dos negativos. Pero miremos este. Por aquí se refleja el negativo. Y tenemos un diodo polarizado directamente. Entonces él conduce D1. Entonces la salida sería así. Aquí. Esta es la conducción de D1. Sale D1. Ahora veamos qué pasa cuando aquí aparece el semiciclo negativo. ¿Sí? Entonces aquí aparecería un negativo también porque por los puntos que colocamos no está desfasando. Aquí aparecería un positivo. Aquí aparecería también un positivo. Entonces, ¿cómo quedan polarizados los diodos? Entonces, tendríamos aquí un negativo. Por este lado, tendríamos un positivo. Este diodo queda polarizado inversamente. No puede conducir. Y por este lado tendríamos un positivo. Y el negativo que se refleja por acá. Por el punto central, entonces conduce de 2. Entonces tendríamos aquí la salida de D2. Entonces durante el periodo salen los dos ciclos. Por eso se llama rectificador de onda completa con derivación central. Vamos a analizar un poco cómo se comportan el rectificador de onda completa. Entonces lo primero es cómo podemos calcular el voltaje DC. Recuerden que en el rectificador de media onda habíamos dicho, vamos a ponerlo por aquí a un ladito, habíamos dicho que el voltaje DC era igual al voltaje máximo menos el voltaje del diodo multiplicado por 0.318, que es lo mismo que decir que el voltaje DC es igual al voltaje máximo menos el voltaje de los diodos dividido entre pi. Este es el resultado de la integral. Bien. Entonces, para el rectificador de onda completa, simplemente tenemos que multiplicar esto por 2. Entonces, el voltaje DC sería así. El voltaje máximo menos el voltaje del diodo dividido entre pi. Todo esto multiplicado por 2. ¿Por qué razón? Porque tenemos un semiciclo, el media onda solamente es este semiciclo. Y el onda completa este. Como son iguales, se multiplica por 2. Bien, ahí así podemos hallar el voltaje DC. Segundo, la corriente del diodo. Vamos a considerar la corriente del diodo. Entonces, la corriente del diodo es igual al voltaje DC
dividido entre la resistencia de carga. A esto, para un buen diseño, entonces hay que sumarle el 35% o 30% para poder determinar la corriente del diodo que vamos a colocar allí. Tercero, el voltaje reverso. Voltaje pico reverso del diodo. Recuerden que el voltaje pico reverso es del diodo, es el voltaje pico. Pero aquí sucede algo muy interesante, lo que yo les dije al principio, que aquí, de aquí a aquí hay voltaje pico, pero de aquí a aquí hay voltaje pico sobre 2. Por lo tanto, este diodo solamente ve el voltaje pico sobre 2, o sea, la mitad de ese voltaje pico total. Entonces sería igual al voltaje pico sobre 2, que sería el voltaje pico que ve el diodo, voltaje pico reverso. Cuarto, la relación de transformación. Sería igual al voltaje primario sobre el voltaje secundario. Bien, entonces consideremos lo siguiente. Requerimos una fuente de 2 amperes, 24 volts. 2 amperes, 24 volts. De onda completa con derivación central, para efectos de algún requerimiento que tengamos. Vamos a determinar el transformador, los diodos, la resistencia de carga y el fusible de entrada. Entonces lo primero que tenemos que hacer es dibujar la fuente para poder tener, digamos, una vista pictórica de lo que estamos haciendo. Un esquema. Esta derivación central la vamos a conectar aquí a punto de referencia. Este sería X1, este sería X2, 0 volt. Conectamos un diodo aquí y otro diodo aquí. Unimos estos dos puntos, conectamos al punto de referencia. Recuerden que estos dos puntos están unidos, no se les olvide. Entonces lo primero que dijimos, hallar el voltaje DC, porque tenemos que determinar todos estos elementos. No sabemos qué diodo vamos a utilizar, no sabemos qué transformador vamos a utilizar, no sabemos qué fusible vamos a utilizar. Vamos a colocarle un fusible aquí. También le podemos colocar un fusible aquí a la salida. Ah, yo me equivoqué acá. Hice mal el puente. Vamos a borrarlo. Este puente no va aquí porque hace un corto. No va aquí. Esta sería la salida. Voltaje positivo y aquí tendríamos la resistencia de carga. Esta resistencia de carga sí va conectada acá. Bueno, ahora sí me quedó bien el dibujo. Yo sé que ustedes me iban a decir que estaba errado. Los que están prestando atención. Bien, entonces vámonos con el voltaje DC. El voltaje DC que nosotros requerimos es 24 voltios. ¿Sí? 24 voltios. Entonces necesitamos conocer es el voltaje pico sobre 2 y el voltaje pico sobre 2 para poder determinar el voltaje pico. Aquí. De acuerdo, entonces el voltaje DC según la ecuación es igual a 0,636 multiplicado por el voltaje pico, que es el voltaje máximo, menos el voltaje de los diodos, del diodo. Bien. Pero recuerden que aquí el voltaje pico sobre 2, le colocamos aquí.
Ok. Vamos a despejar el voltaje pico. Entonces el voltaje pico sería igual. Entonces tenemos aquí, quedamos con el voltaje pico, este que está dividiendo pasa a multiplicar, este pasa a dividir y este suma. Entonces quedaría así. 2 que multiplica a voltaje de C sobre 0,636 más el voltaje del diodo. ¿De dónde salió el 0,636? Si miramos aquí arriba un momentico, les había dicho que solamente había que multiplicar por 2 el rectificador de media onda. Entonces 2 dividido entre pi da 0,636. Regresemos otra vez acá y reemplazamos valores. Voltaje pico igual a 2 que multiplica 24 sobre 0,636 más 0,7. Esto nos da un voltaje de 77 volts. O sea, el voltaje pico. Cierto, pero el voltaje pico sobre 2, o sea, el voltaje que necesitamos en este devanado, es la mitad. El voltaje pico sobre 2 es igual a 38,4 volts. Ya tenemos entonces los voltajes del transformador. Tenemos que el transformador va a ser de 120 a 77 y 38. Entonces tenemos una relación de transformación de 120 a 77, 38. Punto y coma, ¿no? Porque no son iguales. Vamos ahora con la determinación del diodo. Vamos a determinar los diodos. Para eso debemos hallar la corriente del diodo. Corriente del diodo dijimos que máximo era 2 amperes, el requerimiento de la fuente. Máximo 2 amperes. Entonces a esa corriente del diodo de 2 amperes le vamos a sumar el 30% para no dejarlo en el límite. 2 amperios más el 30% nos da ¿cuánto? Sería 2,6, ¿verdad? El 30% es 0,6. Entonces tenemos, entonces es igual a 2,6 amperes. Ahora tenemos que estandarizar este valor, porque cuando vamos a comprar no podemos ir a que nos vendan un diodo de 2,6 amperios. Hay que mirar qué es lo que fabrican los fabricantes, cuáles diodos ofrecen. Entonces debemos encontrar un diodo que se acerque a este por exceso, porque por defecto nos quedaría por debajo del 30%. Entonces por exceso podría ser un diodo de 3 amperes. Cuando las fuentes son, usted va a fabricar, una persona o una empresa va a fabricar 1000 fuentes, pues es determinante este valor, porque el diodo de 3 amperios es mucho más caro que el de 2,5. Entonces valdría la pena ver si se fabrica uno de 2,5 y con eso se disminuyen los costos. El voltaje reverso del diodo. Entonces sería el, el PRB del diodo. Sería igual a el voltaje pico multiplicado por 2. Igual a 77 volts multiplicado por 2. Igual a 154 volts. Entonces ya podemos tener un diodo de 3 amperes con un voltaje máximo, mínimo, pico reverso mínimo de 154 volts. Entonces de 3 amperes vamos a encontrar diodos de 600 voltios, de 400 voltios, cualquiera de esos nos puede servir. Solamente nos falta hallar los voltajes RMS del transformador, porque aquí yo coloqué fue los voltajes pico. Entonces hallemos los voltajes RMS, serían 120 RMS. Pero el RMS de 77, ¿cuánto es? Entonces sería 77 dividido entre raíz de 2.
Serían 54 volt. Y punto y coma para hallar el otro. 38, 26, 26 o 27 volt, que es lo que estamos utilizando para el rectificador de media onda. Bueno, ahora verificamos el fusible de entrada. Este es el fusible de entrada. Vamos a llamarlo F1. F1 es igual a la corriente del primario. Bien, para hallar la corriente del primario, tenemos que hallar la potencia del transformador. La potencia del transformador es 24 multiplicado por 2. 24 volt multiplicado por 2. V por I, ley de Watt. Serían 48 watts. Bueno, ya podemos, como la potencia del primario es igual a del secundario, aproximadamente igual, porque el transformador es un elemento que tiene muy pocas pérdidas. Entonces, la corriente del primario sería igual a la potencia del transformador dividido entre el voltaje del primario. Entonces tenemos 48 watts dividido entre 120. Una corriente de 0,4 amperes. Entonces esto se estandariza a 0,5 amperes, que es lo que venden fusibles. Le colocamos un fusible de 0,5 amperes. Una vez que el transformador supere un poco esta potencia, el fusible se va a abrir. Entonces ya tenemos prácticamente todo lo que requerimos saber sobre el transformador. Generalmente a estas corrientes, para el fusible se le suma el 25%, más el 25%. El rectificador de onda completa con puente Graes. Puente Graes. El puente Graes es similar al puente de Winston. Entonces vamos a dibujarlo aquí. Tenemos un transformador, pero ya no tiene derivación central. Un secundario, puede ser reductor, elevador, dependiendo. Y luego viene el puente. Esta es la configuración del puente. La salida por cátodo siempre es positiva. Y aquí tenemos la resistencia de carga. Y esto va al punto de referencia. Entonces, ¿por dónde se alimenta? Se alimenta por aquí y por aquí. Y este sería el terminal negativo que va al punto de referencia. Y estos dos puntos van conectados. Ese es el rectificador en puente Graes. Entonces, aquí está el transformador. Aquí tenemos un voltaje pico. Este serían 120 volts. Los diodos pueden ser un N4004, un N4007. Y dependiendo de la corriente, ¿no? Esos son de 1 ampere. Entonces vamos a hacer el análisis de cómo funciona este puente. Vamos a utilizar cuando aparece el primer semiciclo positivo. Vamos a colocar los punticos para no confundirnos. Entonces, si aquí hay un semiciclo positivo, aquí aparece uno positivo. Por lo tanto, aquí aparece un negativo. Entonces, este positivo se refleja por acá y por acá. Por este lado, el negativo se va a reflejar por acá y por acá.
Entonces, ¿cómo quedan polarizados los diodos? Bueno, de salida este está bloqueado y este. Estos dos están bloqueados. Este tiene un positivo acá que lo polariza en cierta forma y este tiene un negativo acá que lo polariza en cierta forma, ¿cierto? Entonces, este negativo que está acá no puede pasar para allá, pero se refleja acá. Se refleja por aquí por tierra, por la resistencia de carga y llega hasta acá. Entonces polariza directamente este diodo y este diodo. Entonces llamémoslo así. D1 y D2. Este sería D3 y D4. Entonces el positivo se refleja aquí. Bloquea de salida este diodo. El negativo se refleja acá. Bloquea de salida este diodo. El negativo que está aquí se refleja por este diodo porque está polarizado directamente. Y polariza este directamente. Entonces quedan polarizados D1 y D2. Entonces la salida sería así. Donde conducen aquí D1 y D2. Bueno, en la segunda parte entonces tendríamos aquí semiciclo negativo. Aquí aparece un positivo. Por aquí entonces se refleja ese el negativo. Y por aquí el positivo. Entonces de salida, este diodo queda bloqueado. Y de salida aquí con este negativo, el diodo de 1 queda bloqueado. Y se habilita el D3. El D3 entonces se refleja por aquí a través de la carga. Y conduce D4. Entonces tendríamos el semiciclo negativo saliendo aquí como positivo. D3 y D4. Y este sería el periodo completo. Una onda completa sale. Por eso se llama rectificar, porque esta semiciclo que es negativo, aquí sale como positivo, se rectifica. Bueno, entonces veamos ahora qué pasa con el análisis. El análisis aquí es similar al anterior, solo que aquí solamente aquí hay dos diodos y no hay voltaje pico sobre dos. Entonces, primero, el voltaje DC. Recuerden que yo les dije que dos veces el voltaje pico sobre pi menos dos veces el voltaje de los diodos, porque son dos diodos que conducen. Entonces tenemos aquí dos veces el voltaje pico sobre pi. Como es un rectificador de onda completa, si fuera media onda sería voltaje pico sobre pi, que es igual a 1 sobre pi, 0,318. Pero como tenemos dos, por eso multiplicamos por 2. Entonces 2 sobre pi da 0,636, de manera que me quedaría así, voltaje máximo menos 2 veces el voltaje de los diodos multiplicado por 0,636. Ahí tenemos el voltaje DC. La corriente DC es igual al voltaje DC dividido entre la resistencia de carga. Entonces, como aquí hay dos diodos conduciendo. Se conduce uno y a través de la carga conduce el otro. Entonces aquí la corriente DC se divide en dos. Y es igual a la corriente DC dividido entre dos. Si yo coloco un diodo de 1 amperio aquí y un diodo de 1 amperio aquí, tengo posibilidad de que conduzca 2 amperios. ¿Sí me entienden? Bueno, ahí está. El voltaje pico reverso al voltaje pico. Sí, esto le sumamos más el 30%. Es igual a este voltaje pico que ven los diodos aquí en forma invertida. Más el 30% para no dejarlo en el límite. Recuerden que este voltaje nos va a servir es para determinar el diodo. La relación de transformación sería cuarto. Relación de transformación igual a voltaje primario sobre voltaje secundario.